Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo. Estamos dentro del tema de derivadas y en esta ocasión vamos a estudiar la monotonía de una función. Y estudiar la monotonía de una función no es más que analizar para qué valores de x la función es creciente o decreciente. Y hemos de recordar que una función creciente en un intervalo x1, x2 se da cuando siendo x2 mayor que x1, el valor de la función en x2 también es mayor que el valor de la función en x1, teniendo por tanto esta forma. Sin embargo, una función es decreciente en un intervalo x1, x2, cuando siendo x2 mayor que x1, f de x2 es menor que f de x1. Por tanto, tendría esta forma. Hasta ahora, en los cursos de la ESO, hemos aprendido a identificar a simple vista cuando es una función creciente o decreciente, pero no hemos sabido calcular dichos intervalos. Nosotros vamos a utilizar un teorema, ya que conocemos el cálculo de las derivadas, y es que, dada una función f de x que es derivable en un intervalo a b, se cumple que si la derivada en dicho intervalo es mayor que 0, la función es creciente en dicho intervalo. Si es menor que 0, es decreciente en dicho intervalo, y si es igual a 0, es una función constante en dicho intervalo. Y el procedimiento que vamos a utilizar para calcular los intervalos en que la función es creciente y decreciente es, primero, calcular la función f' de x. En segundo lugar, hallar los puntos donde se anula dicha derivada, es decir, igualar la derivada a 0. Y tercero, comprobar el signo de la derivada en los intervalos que se hayan generado en este punto de aquí. Como siempre, mejor realizarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta parábola, x² menos 3x más 1. Vamos a dar los pasitos que hemos dicho hasta ahora. Primero, calcular la función derivada. Si derivamos esta función, nos quedará 2x menos 3. En segundo lugar, igualar esta función a 0 para ver dónde se anula esta derivada. Si igualamos esta función a 0, obtendremos un punto que es el x igual a 3 medios. Tercer paso, comprobar el signo de la función derivada en las regiones que se crean con los puntos que hemos calculado en el punto 2. Es decir, nuestra región será desde el menos infinito hasta el 3 medios y desde el 3 medios hasta el más infinito. ¿Cómo compruebo el signo de la derivada? Pues lo único que tengo que hacer es sustituir un punto de este intervalo en la función derivada. Un punto de este intervalo, por ejemplo, sería el 0. Calculamos f' de 0 y vemos que da menos 3. Es menor que 0, por tanto, en este intervalo la función es decreciente. Para comprobar la monotonía en este intervalo, recuerda que 3 medios es 1,5, pues podemos tomar, por ejemplo, el valor 2. Calculamos f' de 2 y vemos que nos da 1, que es mayor que 0, por tanto, en este intervalo la función es creciente. Como conclusión, f de x es decreciente en el intervalo menos infinito 3 medios, aquí lo tenemos, y es creciente en el intervalo 3 medios infinito. Efectivamente, si representamos la función, vemos que hasta x igual a 3 medios, que es 1,5, la función es decreciente, y a partir de x igual a 3,5 la función es creciente. Otro ejemplito más. Vamos a calcular la monotonía de esta función. En primer lugar, calculamos la derivada. Es un cociente, por tanto, derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, x más 2. Menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, que es x, dividido entre el denominador al cuadrado. Simplificamos estas 2x y me queda 2 partido por x más 2 al cuadrado. Segundo paso, hallar los puntos donde se anula la derivada, es decir, igualar esta derivada a 0. Si igualamos esta derivada a 0, no vamos a obtener ningún punto, porque nunca será posible que 2 sea igual a 0. Por tanto, solo tenemos una región. Si solo tenemos una región y tenemos que comprobar el signo de esta región, podemos tomar el valor que queramos para comprobarlo. Por ejemplo, la calculamos en x igual 1. Calculamos f de 1, que sería 2 partido de 1 más 2 al cuadrado, que es mayor que 0. Comprueba que en la función derivada 2 siempre es mayor que 0 y el denominador, como está al cuadrado, también será siempre mayor que 0. Esto quiere decir que la función será siempre creciente. Efectivamente, si la representamos gráficamente, vemos que es creciente en este intervalo y también lo es en este intervalo de aquí.